México es una nación de América cuyo dominio español se extendió por 300 años a partir de 1518 a 1821. El maíz, del que se dice tiene más o menos 8.000 años de domesticación en la región de Tehuacán, Puebla, recientes investigaciones científicas están apostando a que la domesticación del maíz es más antigua y que ello se dio en la cuenca del Balsas de la región calentana de Guerrero. Precisamente investigando y queriendo encontrar. Eso de que Cristóbal Colón descubre América, más bien los de América descubren al navegante perdido. Colón no sabía a dónde había llegado. Los acontecimientos pasados están plasmados en códices, relatos escritos y orales, leyendas y mitos que se añaden a nuestro acervo. Esto hace que con frecuencia se interprete el origen del mundo y eventos de la humanidad. Sociedades sin leyendas y mitos son como pueblos sin sueños, y los seres que no sueñan son como pueblos sin alma. Así es la historia, más ficción que realidad. La Coordinación General de Fortalecimiento Municipal del Gobierno del Estado de Guerrero en este bicentenario aporta esta edición fílmica cuyo objetivo es exponer sobre tierra caliente hasta donde nos sea posible su historia, relatos, anécdotas y mitos, no sin antes conocer algunos conceptos y datos. Tierra Caliente es el topónimo compuesto que en nuestro estado designa la zona más cálida. El estado de Guerrero alberga parte del espinazo de la Sierra Madre del Sur. Sus depresiones sobre o a nivel del mar como a lo largo de las costas del Pacífico nos dan estos climas. Muchas regiones cálidas, pero en Guerrero solo una región es conocida como Tierra Caliente. Durante 3.000 años, antes de la exploración y colonización del hemisferio occidental por parte de los europeos, los pobladores nativos de la América precolombina desarrollaron un conjunto de civilizaciones cuyos logros artísticos e intelectuales podían rivalizar con los de la antigua China, de la India, Mesopotamia y el mundo mediterráneo. Las tierras calentanas se pueblan a partir de Michoacán. Cuenta la tradición que mientras un grupo de mexicas se bañaba, otros de sus compañeros les escondieron la ropa. Las víctimas, por vergüenza, se quedaron ahí con sus mujeres y sus hijos, y sigue siendo una costumbre en nuestros pueblos bañarse a la antigua usanza. Los pueblos nahuas invadieron Mesoamérica. Se caracterizaban por ser grandes guerreros y cazadores. Fueron también conocidos como chichimecas. Esta tribu nahua, al mezclarse con otros grupos avecindados en la región, da nacimiento a la cultura purépecha. A mediados del siglo XV, el rey Tariacuri inicia la guerra de conquista y expansión de sus dominios, que llegó a tener una extensión superior a la del actual estado de Michoacán y mayor poder que el entonces señorío azteca. Poco después, a la muerte de Tariacuri, en el lago de Pátzcuaro se ubicaron 3 señoríos: Pátzcuaro, Sinsunzan e Iguazio, repartidos entre su hijo Iquíngari y sus sobrinos Iripan y Tangaxuan. Iripan fue designado para el señorío de Iguazio
nombre de origen náhuatl cuyo fonema en esta última es Cuyucan. Por lo tanto, en ambas voces significa lugar de coyotes. El licenciado Andrés Peralta Santamaría en la monografía Coyuca de Catalán Guerrero expone lo siguiente. El licenciado Ruiz forma una fantástica leyenda respecto a Coyuca y comienza por decir que Apatzingán significa detrás del río y que está en dialecto náhuatl. Y los historiadores Basalenque, Nicolás de León, Antonio Peñafiel y Cecilio Robelo nos dicen que el significado es lugar de comadrejas y que está en dialecto tarasco. Que por si fuera poco, se afirma lo mismo en las relaciones geográficas de la diócesis de Michoacán de 1579. Eduardo Ruiz dice que Coyuca significa lugar de águilas, pero las relaciones geográficas dicen que significa lugar de coyotes. Alfredo Mundo nos muestra en su libro Historia de Tierra Caliente un texto extraído de esta última obra que dice: Coyuca es nombre mexicano y no tiene otro nombre en otra ninguna lengua. Quiere decir que por ser lugar de lobos se llama así, y así hay muchos en su comarca. El español siempre le llamó lobo al coyote. Veamos testimonios que defienden una y otra tesis. Yo no acepto que no sea Coyuca el Coyucán que nos narra el señor licenciado Eduardo Ruiz en su libro. Toda la documentación que el señor Ruiz tuvo en sus manos fueron las que tuvieron los historiadores posteriores como Mundo Fernández, como Manuel Villela. Esas fuentes de información las tuvo don Eduardo Ruiz. Y don Eduardo Ruiz no era una persona tonta. Yo voy a inventar también otras cosas. Pues bueno, de eso se trata. Pero no existe nada de eso. Gente estudiosa no dice eso. Y ahí está una prueba de ello, lo está admitiendo el señor Víctor Arias en su libro. Dice todo, y están documentos sacados de allá de Morelia, del archivo, y nada más. Ahora, pues. Tu postura es que todos son sueños. Desde luego. Vivir soñando es mejor. ¿Para ti es un mito que el Chuperio es la tumba de Irepan? No puede ser, porque a Irepan lo incineraron allá por el Pátzcuaro, en su reinado, por allá. Eran 3 reinados. ¿Y esa fuente de dónde la tomas? De los libros de allá de las tradiciones de Michoacán. Hay un historiador de origen extranjero que actualmente trabaja en el Colegio de Michoacán, que escribió la obra La Conquista de Michoacán. Él menciona que esto no es así, que Irepan fue enterrado en Iguazio, ¿sí? Tiempo después su tumba fue saqueada por el conquistador Pedro de Alvarado cuando lleva a cabo la conquista de Michoacán. Andrés Peralta en la monografía Coyuca de Catalán Guerrero señala lo mismo, salvo que los restos fueron exhumados por Cristóbal de Olid. Desde luego, unos y otros citan sus fuentes. ¿A quién le creemos? No, hay una confusión. Definitivamente, cuando se dividieron los reinos, al hijo que le tocó esta zona, lo utilizaron nada más de paso, como estancia, tanto Pungarabato como Coyuca, para ir al descanso normal que año con año iban a Zihuatanejo, que antes se llamaba Cihuatlán, que era el reino, la capital de los cuitlatecas. También ahí, en la relación de Ajuchitlán, nunca se menciona que, por ejemplo, se dice que Irepan está enterrado en lo que actualmente se conoce como el Cerro Chuperio. Nunca se menciona ahí que ahí está enterrado. Mira, hay una apreciación no definida en cuanto a lo que fue la división de los 3 reinos. Allá algunos historiadores ubican los 3 reinos purépechas después de que se divide, los ubican los 3 alrededor del lago de Pátzcuaro. Ubicar las cabeceras de los reinos en un solo lugar, pues históricamente y de una manera natural no es muy lógico pensar que el centro de poder de 3 reinos distintos estuvieran juntos. Cada reino de una manera natural se ubica en el centro de poder, pero del área de dominio que cada quien tiene. Normalmente un conquistador pues te habla de lo que ve.
En estas tierras se han encontrado vestigios que nos transportan a una situación más cercana a la realidad. Los utensilios que usan todavía nuestros orfebres son similares a los de nuestros ancestros para fundir el oro o tiripeti en la lengua purépecha, tanto como otros metales, así como piedras preciosas. Conste pues que la tradición en la orfebrería existe desde mucho antes de la conquista. La zona de Tierra Caliente fue de tal riqueza áurica que el precioso metal se recolectaba en los ríos en forma de pepitas. La avaricia que ocasionó esta riqueza trajo a los nuestros grandes calamidades, pues los conquistadores, al darse cuenta que nuestra gente dominaba la fundición de metales, especialmente la del oro y la orfebrería, estos pueblos fueron obligados a trabajar sin descanso sobre la fundición de lingotes de oro y todo cuanto ello podían elaborar para satisfacer las desmedidas ambiciones del conquistador. Estas son algunas ilustraciones de lo que nuestros antepasados utilizaron en la orfebrería. En la relación de Michoacán, escrita en 1539 por Fray Jerónimo de Alcalá, se menciona la referencia más antigua de los pueblos conquistados por los purépechas en Tierra Caliente. Los vestigios dejan para la historia interpretaciones encontradas, porque muchos relatos, entre más se alejan en tiempo y distancia del lugar de los hechos, más tergiversados se escriben los eventos, como aquel que montó el toro de once y el toro rozó la barbilla del jinete. La gente que presenció el acto contó la historia como la vio, pero la gente que no vio nada ya contaba para la corrida de la tarde que el toro de once le había sacado el ojo al jinete. A propósito de esta historia, recuerdo una anécdota del Guache Bueno, un personaje de Coyuca de Catalán que le decían el Taguarniz. En una tarde de toros metieron al ruedo a un imponente que casi todos los de a caballo se salieron. Nadie quería enfrentarlo, pero el Taguarniz entró decidido a torearlo. Y la gente le decía, pero Taguarniz, ¿qué haces? Ese toro te va a matar. A lo que el Taguarniz respondió, ¿qué importa? Un día del año que voy a morir. A partir de que Tierra Caliente fue colonizada y repartida, simultáneamente comienza el proceso de evangelización, cuya misión estaba a cargo de los frailes agustinos a mediados del siglo XVI. La labor, según la historia, no fue fácil. Los pueblos autóctonos, ante la devastación de los ataques violentos que cobraron muchas vidas, y sumando las bajas por las epidemias de las contaminaciones de virus, para los cuales los nuestros no tenían defensas, muchos de los asentamientos huyeron a los lugares más recónditos. Padre Roberto, ¿en qué momento aparece Fray Juan Bautista? Se cree que por estas regiones apareció como hasta 1552. Toda la intención de él, desde que tomó el hábito agustino, fue querer ser otro Juan Bautista. Por eso adoptó el nombre de Juan Bautista. Y quería ser otro Juan Bautista junto al río Balsas, como Juan Bautista había realizado su obra junto al río Jordán. Los pueblos de Tierra Caliente se pelean el honor de haber sido la sede residencial de Fray Juan Bautista. Pero, ¿qué pueblo fue realmente la sede residencial? Bueno, yo creo que no se estableció en ninguna parte,
sino que él iba haciendo fundaciones de pueblos. Era uno de los métodos evangelizadores, de tal manera que no podemos decir que se estableció ni en un lugar ni en otro. Se dice que llegó a fundar hasta 600 pueblos en esta región. ¿Qué tanta credibilidad le da la Iglesia al relato de que Fray Juan Bautista tenía el don de la ubicuidad y que pasaba los ríos crecidos sobre el lomo de los caimanes? Pues hay que ver de qué manera se toman estos datos, si como históricos o como legendarios, porque se dice que fue un hecho real el de que cuando vinieron aquí a Pungarabato a pedirle que fuera a confesar a un enfermo al otro lado del río Balsas y que era en tiempo de lluvia, estaba muy crecido, y él de todas maneras dijo, sí, vamos. Se dice que los indígenas vieron una especie de puente en el cual pasó al otro lado y que era un caimán, y entonces fue cuando él dijo, vean que los dioses de ustedes, porque tenían al caimán como uno de sus dioses, están al servicio del Dios que yo vengo a darles a conocer. Y ya ven, aquí se puso a mi servicio para pasar a confesar al enfermo. Narran sucesos en que las veces en que lo vieron elevarse sobre el piso en oración en sus viajes de Tacámbaro a Juchitlán, y que también creen que el mismo día estaba presente en Ajuchitlán y en Tacámbaro, estando tan distantes y con los medios de comunicación de entonces, pues sí son hechos extraordinarios, pero difícilmente de explicar científicamente. Sin embargo, se toman como signos de santidad. La llegada de los conquistadores, después de 300 años nos integramos como nación con una lengua y doctrinas distintas. A los nuestros les tomó más de 100 años aceptar los dioses blancos. Esto obliga a la Iglesia a fusionar los ritos autóctonos a la evangelización. Esta transición de la idolatría indígena al catolicismo se le conoce como sincretismo, el sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes bajo un solo culto. Toda esta fusión enriquece de manera sorprendente la creación de historias populares, es decir, sin sustento oficial, pero que nuestros abuelos las cuentan con tanta elocuencia que todos los mitos y anécdotas se integran como parte de los eventos pasados, algunos registrados en las páginas de la historia, de los cuales en su momento serán citados. Si bien la historia entra en contradicciones entre investigadores que se documentan de fuentes diferentes, muchas de ellas coinciden en sus conclusiones cuando quienes escriben no fueron testigos oculares y reciben informaciones idénticas de diferentes fuentes, testimonios de quienes presenciaron los hechos, eliminando de cada quien lo que parece fantasía, aunque siga quedando como algo auténtico en la conseja común. Por ejemplo, cuando Miguel Hidalgo proclama un 16 de septiembre de 1810 la lucha por la independencia de México, más tarde uno de los caudillos, consumador de la causa, Vicente Guerrero, se dice que poseía el don de convertirse en águila o serpiente y que por eso era invencible. En águila se convierte para ver desde las alturas por dónde venían las tropas enemigas y en serpiente para llegar sigilosamente donde estaban colocadas para después combatir con sus soldados a las tropas virreinales. En cuanto a Morelos, sobre algunas versiones de que no estuvo en algunos pueblos de Tierra Caliente, otros estudiosos del tema presentan este mapa que pretende señalar la ruta de Morelos por Tierra Caliente. Es posible que por algunos pueblos solo haya pasado y no haberse detenido en plan de estrategia de combate.
Después de la toma de Chilapa, Morelos propone la creación de la provincia de Tecpan con el afán de unificar la región del sur. Los límites serían a partir de la ciudad hasta la ribera sur del río Zacatula, así llamado al río de las Balsas por el lado poniente. El decreto está fechado con el día 13 de octubre de 1811. Más tarde, una copia insurgente certificada en Ajuchitlán. Morelos ya había estado en Cutzamala y decía que su iglesia era la mejor de Tierra Caliente. Cutzamala, en la región de Tierra Caliente, era el punto fuerte de los españoles, según manuscritos del siglo pasado y datos del Archivo General de la Nación. En este lugar, agregando gente que convocó en Tlalchapa, 1813, reúne sus tropas y desde Cutzamala, formando un solo grupo de las tropas de Galeana, Bravo y Matamoros, bajo el mando superior de Morelos, siguieron la margen derecha del Balsas. Vicente Riva Palacio también cita el paso de Morelos por Tierra Caliente, y esto lo confirma el autor de Historia de Tierra Caliente, el ingeniero Alfredo Mundo Fernández. Dice México a través de los siglos que se agregaban 1,200 soldados que eran del regimiento de Guadalupe, que estaba a órdenes de don Hermenegildo Galeana. Dice Carlos María Bustamante en su libro que de Cirándaro se va a Coyuca, el de Tierra Caliente, y desde ahí interpela al virrey diciéndole: regrésame a Matamoros y yo te voy a dar 300 prisioneros españoles que yo tengo. Desgraciadamente, pues ya sabemos que murió Matamoros, que hasta Morelos dicen que llegó a exclamar: se acabaron mis brazos, no soy nada. En Ajuchitlán nombró como sustituto a Rosáins, que Rosáins era dice la historia, un leguleyo, era licenciado, pero era un hombre muy mordaz, era un hombre que no tenía ninguna habilidad. De hecho, cuando él fue nombrado como su segundo, es cuando empezó a decaer el movimiento de independencia. Ya no estaba ahí ese genio militar de Morelos, ya no estaban esas acciones que él como jefe máximo tenía toda la libertad para hacerlo. Hay un periódico de aquella época que es del 3 de agosto de 1815, es la Gaceta de México, donde ahí explica con más detalle ese acontecimiento. Porque dice que cuando el general Morelos llegó a Cutzamala en junio de 1815, dice que repicaron las campanas y que además que la gente lo recibió con mucho júbilo. Inmediatamente Morelos quiere que se festeje el Día de Corpus en la iglesia, en la monumental iglesia, en la cual oficia, lo dice tanto el periódico como Lucas Alamán y también Ezequiel Chávez, dicen que lo oficia un cura insurgente que era español. Es algo, dice uno, no puede ser porque él era español y México luchaba contra España. Pues él luchaba contra su propio país, era Fray Tomás Pons. Él era insurgente y luchaba contra su propia nación. Él incluso hay un escrito donde dice que él otorgaba para la lucha de independencia, otorgaba 10 pesos mensuales en oro y que se le pedían más que él lo daba. Bueno, el caso es de que este cura, junto con Morelos, ofician la misa en Cutzamala del Día de Corpus, y Morelos le pide al padre que le preste su atuendo, no sé cómo se llama, su vestidura sacerdotal o estola, algo así se llama, se la presta y ofician la misa. La tradición oral dice que después de esa misa, ya vamos a la tradición oral, que Morelos dirige un mensaje, una exhortación a las personas para que sigan luchando por la independencia. Los libros de historia se dice o nombra los lugares, el itinerario por el cual Morelos pasaba, como usted me comentaba precisamente. Por ejemplo, mire, Morelos quiere trasladar al Congreso de Chilpancingo de Uruapan a Tehuacán, cuando sabemos que se epilogó con el asunto de Texmalaca, que lo agarran preso. Y él quería llevarlo de Uruapan a Tehuacán. ¿Cuál fue su recorrido? México a través de los siglos nos lo dice, y todos los libros también nos lo dicen de historia de México. Por ejemplo, sale de Tehuacán, pasa por Huetamo, pasa por Cutzamala, Tlalchapa, Poliutla, Totolapan, Pezuapan, Atenango del Río y llega a Texmalaca, y es donde lo aprenden. Y así como le estoy diciendo yo estos, hay otros historiadores que agregan otros nombres de pueblitos. Y hay algunos que los omiten. Por ejemplo, hay un libro que no nombran a Totolapan, y hay otro libro que sí lo nombra. Tierra Caliente fue también escenario estratégico de Vicente Guerrero, quien ya formaba parte de las tropas de Morelos.
En su pasaje por Ajuchitlán, se dice que en estos portales estuvo con sus tropas y que a lo largo del gran corredor se acomodaban bolsas repletas de monedas de oro. Lo que hoy es Ajuchitlán del Progreso en tiempos de la colonia era denominada la Villa de Ajuchitlán, cuya extensión territorial era a partir de San Lorenzo, incluyendo a los territorios de San Miguel Totolapan, Arcelia, antes Arroyo Grande, hasta la municipalidad de Teloloapan. Por cierto, con respecto a su famoso lema, aún se repite de boca en boca sobre cómo fue la estancia de Guerrero en San José Poliutla, y fue en este paraje donde pronunció la frase que hoy llevan como emblema los recintos de gobierno: la patria es primero. La patria es primero o mi patria es primero, como nos lo enseñaron desde la primaria. Parece ser que ninguna de las dos fue dicha en esas palabras, aunque son los equivalentes al lenguaje de aquellos tiempos. En Poliutla, Guerrero, municipio de Tlapehuala, en una reunión de cronistas se expuso este espinoso tema y ahí conocimos algunos cuáles fueron las voces que se presume dijo Vicente Guerrero en ese paraje. Y las palabras dice así, dice: vos sois mi padre, os debo la vida, pero a mi patria tú y yo se la debemos. No dejaré de luchar por ella, primero patria que padre, que de hecho hace equivalencia con lo que todos sabemos: mi patria es primero. Acordamos que viniera una comisión a este acto con la propuesta siguiente. En primer lugar, que se dirija solicitud al Congreso del Estado para que Poliutla sea declarado santuario de la patria. Poliutla significa donde se pierde. Y Moisés Ochoa Campo, en su historia de Guerrero, señala que Guerrero estuvo herido aquí en Poliutla. La avenida de don Vicente Guerrero a Poliutla fue herido en Tetela del Río por dos hombres. Llegó aquí don Luciano Evaristo, mayor de órdenes, don José María Navarro, mayor de órdenes, que venían con don Vicente Guerrero. Y así fue como llegó don Vicente Guerrero aquí, en Poliutla, y lo llevaron al oratorio donde había un cuadrito del señor Santiago. Según se dice que los soldados del rey Apodaca vinieron a Poliutla embravecidos, llegaron al oratorio cuando ya venía la gente buscando a don Vicente Guerrero. Las gentes de ese tiempo, poquitas gentes, se pegaron a rezar. Estaban rezando, ya el general lo tenían arriba en el tapanco. Resumiendo el testimonio de este cronista campesino, decía que los soldados de Apodaca, sabiendo que el pueblo protegía a Guerrero y que podía tenerlo escondido, como las casas eran de paja, para no perder tiempo en buscarlo, las quemaban para que saliera corriendo o se quemara dentro. Y como decía este cronista, donde se refugiaba Vicente había una imagen del señor Santiago, y como el comandante del destacamento se llamaba Santiago, al preguntar de qué se trataban los rezos y alabanzas, la gente le respondió que eran para el señor Santiago porque era muy milagroso. Por ello, la coincidencia hace la superstición. Por ser el santo tocayo del mandamás, no quemó la casa donde se refugiaba Vicente Guerrero. Es mi tocayo y por eso no le metemos nombre al oratorio. Vámonos. De ahí lo trajeron a la iglesia y lo pusieron, lo metieron al altar mayor aquí en la iglesia. Ya el otro día sí se lo llevaron rumbo al Cerro Prieto, a la cueva del Cerro Prieto, que hoy le nombramos nosotros la cueva de don Vicente Guerrero. Ahí le mandaban la comida al general. Entonces ya de aquí escribió una carta a don Vicente Guerrero y la manda a Tistla con Flor Nieves, y de Tistla se viene su padre aquí a Poliutla. Entonces llegó don Pedro Guerrero. Al llegar lo abraza don Vicente Guerrero, su padre. Y ahí le dijo don Pedro, dice: hijo, vengo a decirte que te retires en las armas. Te ofrecen oro, y te ofrecen dinero, y te ofrecen tierras, que dejes las armas, que dejes las armas. Entonces
dijo él que no pudo. Entonces le dijo, serás muy mi padre, pero primero es mi madre y después tú. Mi patria es primero. En Poliutla dijo la frase. Gracias, señor. Yo les pedí a los amigos que rescaten toda esa información y con eso se confirma de que Poliutla ha sido importante. Morelos estuvo aquí porque un mapa histórico nos los demuestra que esta fue una de las últimas rutas o la última ruta que pasó don José María Morelos. De Guerrero, ya ni hablar. Testigo no es oral, sino es un monumento que conservamos y se llama el Cerro del Águila. Testigo, el oratorio. Testigo es el pueblo de Poliutla. Por la única razón de que a este lugar haya llegado don Pedro Guerrero, padre del insurgente don Vicente, para pedirle a su hijo le pusiera las armas y recibiera galardones y títulos del gobierno realista. A lo que el gran caudillo, con todo el mayor de sus respetos que profesaba su padre, haya dicho esa célebre palabra: mi patria es primero. La verdadera historia está en la mente de los ciudadanos, está en ustedes. Y qué bueno que la han conservado. Yo he escuchado aquí 4 o 5 personas representativas del pueblo, cómo se expresan, con qué claridad, pero sobre todo con qué contenido, con la verdad de los hechos. El Cerro del Campo en la municipalidad de Cirándaro también fue otro de los escondites de Vicente Guerrero. En fin, esto es para señalar que la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero tuvo estos renglones en el proceso de lucha por la independencia y la Revolución Mexicana. A partir de 1816, tras fallecer Morelos el año anterior, el ímpetu insurgente decayó y muchos jefes abandonaron. Pero Guerrero, convencido de sus ideales, se refugió en las montañas del sur para continuar su lucha, convirtiéndose con el tiempo en el principal líder de la insurrección. En 1820 se enfrentó al general Agustín de Iturbide, quien una vez en campaña lo invitó a discutir sobre la emancipación. A comienzos de 1821, ambos acordaron el denominado Plan de Iguala, y Guerrero, que durante ese año alcanzó el grado de general de división, decidió unirse a las fuerzas de Iturbide. Por el Tratado de Córdoba, firmado el 24 de agosto de 1821, se reconocía por parte del poder colonial español la independencia de México. Firmaron el documento Agustín de Iturbide, jefe de las tropas insurgentes mexicanas, y Juan O'Donoghue, virrey de la Nueva España. No obstante, en 1822, ya lograda la independencia, se sublevó con el despotismo de Iturbide, quien se proclamó emperador en julio de ese mismo año. En 1829 formó parte de la Junta Provisional de Gobierno y, pese a ser derrotado en las elecciones por Manuel Gómez Pedraza, en abril de ese año ocupó la presidencia gracias al levantamiento de los liberales, conocido como Motín de la Acordada. Más tarde, cuando el oficial distingue a los héroes y a los villanos, a Vicente Guerrero se le reconoce su hazaña consumadora de la independencia de México. La creación del estado de Guerrero fue impulsada por el patriarca del sur, don Juan Álvarez, en 1847. El presidente de la República, José Joaquín de Herrera, envía el proyecto de decreto al Congreso de la Unión para la erección del estado de Guerrero, mismo que se conformaría con parte de los territorios del Estado de México, Puebla y la municipalidad de Coyuca, perteneciente al partido de Huetamo, Michoacán. El proyecto es rechazado mediante los congresos locales de los estados mencionados, lo cual propicia la ocupación de la municipalidad de Coyuca por parte de las fuerzas que comandaba el general Eutimio Pinzón, quien mediante la coacción hace que autoridades y pobladores firmen actas de adhesión al nuevo estado de Guerrero. Viva Dios, que es lo primero, dijo la oficialidad.
viva Dios que es lo primero. Dijo la oficialidad, muera el príncipe extranjero. Que viva la libertad, muera el príncipe extranjero. Que viva la libertad. En sí, el proyecto era más ambicioso. Desde 1835, ante el gobierno de Santa Anna, se solicitó la creación del Departamento del Sur con las prefecturas de Acapulco, Chilapa, Tlapa y Tasco, así como las subprefecturas de Huetamo y el distrito de Cuernavaca. Pero Santa Anna no atendió esa propuesta. En 1841 se formó en Chilpancingo una junta de 42 pueblos surianos conocidos como Amigos del Sur, que pretendía acelerar el proceso legal de la creación del departamento de Acapulco, pero Santa Anna se opuso y el Congreso Nacional rechazó la propuesta. Resumiendo la historia, en 1847 se insiste, pero el problema de la invasión de las tropas norteamericanas a nuestro país detuvo otra vez el proceso. No fue sino hasta 1849, siendo presidente de México José Joaquín de Herrera, se declara constituido el Estado de Guerrero con los distritos de Acapulco, Chilapa, Tlapa, Tasco y la municipalidad de Coyuca, perteneciente los tres primeros al Estado de México, el cuarto al de Puebla y la quinta al de Michoacán, sirviendo de límite a esta el río de las Balsas. También se dice que dicha creación se hace al fin, aprovechando que en 1849 Santa Anna, aunque estaba detrás, el hecho de no ocupar oficialmente la presidencia, Juan Álvarez acelera fervientemente la propuesta. Esta se logra porque, según historiadores, así convenía al nombrado cacique del sur, debido a los grandes intereses que sus propiedades le generaban. Algo así como Terrazas, cuando le preguntaban si era de Chihuahua, él decía que Chihuahua era de él. En realidad, Álvarez, en un momento dado, entra como adalid de las defensas de los indígenas. Vicente Guerrero defiende que la propiedad sea privada. Los indígenas estaban acostumbrados a su propiedad comunal. En la zona norte del estado, o sea, cerca de Tasco, se daba una situación muy curiosa. Había indígenas que tenían su propiedad, pero la daban en renta y daban su fuerza de trabajo y además daban su cosecha en un momento dado. O sea, no tenían ellos la posibilidad nunca de que si tuvieran la propiedad privada, como se estipuló en un momento dado en una de las tantas leyes que se hicieron, pues nunca iban a progresar esta gente. Esto que he comentado es parte de por qué el Estado no ha salido de su situación incluso actual. ¿Por qué? Porque siempre han dominado caciques, lo que es Puebla, México, el Estado de México que conocemos actualmente, y Michoacán, sangraban mucho a los hacendados de aquí, de esta zona del sur, vamos a llamarle. Y bueno, pues este es un contexto muy general, donde se hacen leyes, se hacen una serie de pronunciamientos para lograr este objetivo. Se hace el Estado de Guerrero más bien por un interés de los caciques, no precisamente por una causa más noble para una generalidad de los pueblos indígenas y de los esclavos negros que estaban en toda la costa, ¿no? Y esto es un contexto que hay que estudiarlo más a fondo porque hay datos, según los investigadores, en el aire, ¿no? Como que fueron desaparecidos o no le dan mucha importancia a este tipo de situaciones, y lo que conocemos pues son héroes o beneméritos de la patria, que en un momento dado pues es lo que ahorita en este bicentenario le están dando más apoyo y más fuerza para que la gente pues se apegue un poco más a la historia, pero a la historia de los vencedores. Después de una serie de reclamos infructuosos del gobierno michoacano y ante la impotencia frente al gobierno centralista para contener la fuerza cada vez creciente del cacique del sur, así le llamaban a Juan Álvarez, el Congreso de Michoacán aprueba el 28 de junio de 1849 ceder la municipalidad de Coyuca al Estado de Nueva Formación, la cual se oficializa el 27 de octubre de 1849. El Congreso de la Unión aprueba el decreto de la creación del Estado de Guerrero.
El nuevo estado, antes de tener como capital la actual ciudad de Chilpancingo de los Bravo, asienta sus poderes en Iguala de Iturbide o de la Independencia como se llama ahora, como capital provisional del Estado Libre y Soberano de Guerrero el 30 de enero de 1850. Este ejercicio solo dura poco más de mes y medio, pues el 21 de marzo del mismo año, Juan Álvarez, gobernador y comandante general del Estado, bajo el decreto número 20, traslada los poderes a la que primero llamaron Ciudad de Guerrero, hoy Tixla de Guerrero. Pero entre noviembre y diciembre del mismo año, los poderes se trasladan a la actual capital Chilpancingo de los Bravo, y esta sigue vigente. La presentación de los mapas con las inscripciones 1849 y 1907 no son porque al cartógrafo le salieron mal los trazos en 1907. El primero de 1849 incluía la parte en rojo que corresponde a los territorios donde hoy se encuentra la siderúrgica Lázaro Cárdenas. El estado de Michoacán, al darse cuenta de la riqueza metalúrgica en esa zona y las importantes inversiones extranjeras, peleó a toda costa la devolución de esta porción territorial. Este conflicto originó una guerra de resistencia que duró 3 años y los gobernadores de ambos estados, Aristeo Mercado por Michoacán y Manuel Guillén por Guerrero, llegaron a un acuerdo que fue dictaminado por el entonces presidente de México, general Porfirio Díaz. El decreto consistía en que Guerrero cedía la región de la orilla a cambio de que Michoacán cediera la región que marcaba como línea limítrofe la confluencia del río Cutzamala y el Balsas, este último, hasta su desembocadura al Océano Pacífico. Santana dijo en el puerto, cuando ya se iba a embarcar. Santana dijo en el puerto, cuando ya se iba a embarcar. Han dicho lo que no es cierto, ahora acabarán de hablar. Ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Es así que el municipio de Huetamo, Michoacán, perdía la parte que le generaba mayores recursos, Pungarabato, además de perder también lo que hoy es el municipio de Cirándaro. La entrega oficial de los terrenos de Cirándaro y Pungarabato se hacen el 2 y 4 de abril de 1907. Es la razón por la que Guerrero toma esta forma distinta a la de 1849. Y por cierto, debo decirte que ni Cirándaro, ni el municipio de Pungarabato, ni la tenencia de Tlapehuala querían pertenecer al estado de Guerrero. Hubo protestas, inclusive se formaron comité pidiendo dinero para mandárselo al general Porfirio Díaz para que no firmara el decreto donde se hacían los nuevos deslindes. Desgraciadamente, cuando le llegó el dinero al general Baltasar al general Porfirio Díaz, llega a firmar el decreto. Así es que ya no pudo echarse para atrás, pero de todas maneras se quedó con el dinero. Ya no lo regresó. Se dice que en esa ocasión el gobernador de Guerrero visitó la zona. Esto produjo un momento humorístico. Una señora compró para su hijo en la feria de San Lucas una camisa guayabera con colores muy vivos. El niño, al saber que su escuela sería visitada por el gobernador del estado, dijo: mamá, esa camisa me la voy a poner cuando venga el gobernador, para que cuando me mire diga, ¡Uta! Santana dijo en el puerto, cuando ya se iba a embarcar. Santana dijo en el puerto, cuando ya se iba a embarcar. Han dicho lo que no es cierto, ahora acabarán de hablar. Ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar.